Cordial saludo. Esta exposición es sobre las 4 biomoléculas orgánicas. Es del curso de Biología Celular y Molecular. Pertenezco al grupo 15009-54 del tutor Luis Javier Toro. Mi nombre es Gabriel Antonio Rueda Vargas y estoy cursando también la carrera de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas en la Universidad Abierta y a Distancia. ¿Qué son las biomoléculas? Las biomoléculas están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y en menor medida fósforo y sulfuro. Suelen incorporarse otros elementos pero en menor frecuencia. Las biomoléculas cuentan con estos elementos en sus estructuras ya que permiten el equilibrio perfecto para la formación de enlaces covalentes entre ellos mismos. También permite la formación de esqueletos tridimensionales, la formación de enlaces múltiples y la creación de variados elementos. Las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Estas biomoléculas las podemos dividir en 4 grandes grupos. Las biomoléculas orgánicas se dividen en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos son moléculas biológicas muy abundantes, se les conoce con el nombre de azúcares y están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos o azúcares se pueden encontrar en diferentes formas. Los carbohidratos se dividen en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos están formados por una cadena de 3 a 7 átomos de carbono. De acuerdo al número de carbonos se les llama triosa, tetrosa o pentosa, y así sucesivamente. La glucosa está formada por 6 carbonos, es una hexosa, lo mismo que la fructosa o azúcar de frutas. La glucosa no se encuentra en la naturaleza en forma lineal, sino que tiende a formar anillos. Algunos ejemplos de los monosacáridos son la ribosa, es una pentosa que forma parte del ácido ribonucleico que participa en los procesos de elaboración de proteínas. La desoxirribosa es también una pentosa en forma de ADN, la molécula de la herencia. La fructosa es el azúcar de las frutas y se encuentra en la miel y se utiliza como endulcorante en muchos refrescos. La glucosa es el monosacárido más abundante en los seres vivos y está formada por 6 carbonos. Se produce por la fotosíntesis de las plantas y circula en nuestra sangre y la encontramos en muchos productos dulces. La glucosa es una hexosa que forma parte del azúcar de la leche. Ahora vamos a explicar los oligosacáridos. La sacarosa es el azúcar que ponemos en la mesa todos los días y se obtiene de la caña de azúcar o remolacha. Los disacáridos están formados por 2 monosacáridos. En la sacarosa se une la molécula de la glucosa y la fructosa. Otro disacárido familiar es la lactosa, que es el azúcar de leche, y está formada de la unión de la glucosa y la galactosa. La maltosa está formada por la unión de 2 moléculas de glucosa. Los polisacáridos son polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos. Algunos funcionan como reserva energética, tanto en plantas como en animales, mientras que otros cumplen funciones estructurales, es decir, que dan forma y firmeza a ciertos organismos. Por ejemplo, el almidón. El almidón es el polisacárido de reserva de las plantas y está formado por cientos de unidades de glucosa. Cuando las células de las hojas producen azúcares mediante fotosíntesis, almacenan una parte de ella como almidón y otra la envían a las raíces y semillas que les proporcionan energía necesaria para germinar y crecer. Cuando consumimos productos como papa, trigo, maíz, aprovechamos esa reserva energética de las plantas y la convertimos en glucosa por medio de la digestión.
El glucógeno está formado por la unión de moléculas de glucosa formando una estructura ramificada y el azúcar que ingerimos en los alimentos se convierte en glucosa. El exceso se envía hacia el hígado y se almacena en forma de glucógeno. En su regulación participa la hormona de la insulina. La celulosa contiene moléculas de glucosa enlazadas de manera distinta, es fibrosa y cumple función estructural. Los polímeros de la glucosa forman fibrillas que dan forma a los tallos y las hojas de las plantas. La celulosa se encuentra en las paredes de las células vegetales. La utilizamos en las prendas de algodón, en los muebles de madera y forman parte de las hojas de papel. Esta no es digerible para los seres humanos. También encontramos la quitina, que este polisacárido se encuentra en el exoesqueleto de los cangrejos, langostas e insectos, y también hace parte de la pared de la célula de algunos hongos. Si has pisado un insecto, has sentido como que truena su cubierta externa. Este polisacárido estructural, es un polisacárido estructural y cada unidad de glucosa contiene además un grupo amino. Los enlaces entre las moléculas de quitina son como los de las células y el ser humano no los puede digerir. Los lípidos. Los lípidos se conocen también como grasas. Son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos no polares como el éter, el cloroformo o el benceno. Y están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Funcionan como reserva energética de la que se obtiene más energía que de los carbohidratos. Aíslan del frío, así las ballenas y mamíferos tienen una capa importante de grasa debajo de la piel y se dividen en los lípidos se dividen en lípidos simples. Son los que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En este grupo se encuentran los aceites, grasas y ceras. Su función es de reserva energética. Muchas de las grasas naturales se forman de la unión de una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos y se llaman triglicéridos. Muchos ácidos grasos contienen entre 16 y 18 átomos de carbono por molécula. Y los ácidos grasos pueden ser saturados si los enlaces entre los átomos de carbono en su larga cadena son sencillos o insaturados. Si existe algún doble enlace, forman grasas y ceras que forman cubiertas aislantes que protegen la piel, el pelaje, el plumaje, las hojas y frutos. Ahora vamos a explicar los lípidos compuestos. Contienen otros elementos como fósforo, nitrógeno, y a este grupo pertenecen los fosfolípidos, los cuales contienen un grupo fosfato asociado a un lípido, y el grupo fosfato se convierte en la cabeza polar de la molécula que va a ser hidrofílica, y las cadenas de ácido graso se convierten en las colas hidrofílicas. Esta propiedad hace que los fosfolípidos al contacto con el agua se sitúen formando dos capas, en las que las cabezas miran hacia el agua y las colas se esconden en medio. Son componentes de la membrana celular. Ahora vamos a explicar los esteroides. Los esteroides se componen de 4 anillos de carbono fusionados. Un ejemplo es el colesterol, que es el componente vital de las membranas de las células animales, y también participan en la síntesis de otros esteroides como las hormonas sexuales femeninas y masculinas. O la aldosterona, hormona que controla los niveles de sal. Las proteínas. Las proteínas son moléculas muy grandes formadas por la unión de monómeros llamados aminoácidos. Un aminoácido contiene un carbono central al que se une un grupo amino, un grupo carboxilio, un hidrógeno y un grupo radical. Hay 20 aminoácidos diferentes que forman parte de los seres vivos. La diferencia entre ellos está en el grupo R. Con estos 20 aminoácidos se forman todas las proteínas que hay en la naturaleza. Cada organismo produce varios cientos de proteínas características de su especie.
Las proteínas son elementos fundamentales de un organismo. Las uñas, así como los diminutos vellos que hay en ella, están formados por queratina, una proteína estructural. La piel que la envuelve contiene colágeno, una proteína que le da forma. Por debajo de la piel están los músculos, formados por actina y miosina, proteínas contráctiles, es decir, móviles. Si llegamos a los vasos sanguíneos, la sangre contiene proteínas, entre ellas la hemoglobina, que transporta el oxígeno que respiras, y varias hormonas que regulan las funciones en la sangre. Si sufres una herida, rápidamente se presentan los anticuerpos, proteínas de defensa. Además, en todo momento, dentro de cada célula está en acción cientos de enzimas para llevar a cabo las reacciones químicas que mantienen la vida. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por nucleótidos. Un nucleótido está formado por una base nitrogenada, una molécula de azúcar y un fosfato. En el caso del ácido desoxirribonucleico, el azúcar es la desoxirribosa. Las bases nitrogenadas que forman el ADN son bases púricas, la adenina y la guanina, y bases primídicas, la timina y la citosina. El ADN es la molécula de la herencia, es el que codifica la información necesaria para el desarrollo y funcionamiento de un organismo, siendo el responsable de su transmisión hereditaria. El ADN superenrolado constituye los cromosomas. El modelo de estructura de doble hélice del ADN fue propuesto en 1953 por Jim Watson y Francis Crick, demostrando que en el ADN existían siempre la misma proporción de la adenina y la timina, y la concentración de guanina era la misma que citosina. Esto, junto con otras evidencias, permitieron saber que la molécula del ADN es una doble cadena en forma de hélice en la que las bases nitrogenadas se enlazan por medio de puentes de hidrógeno, adenina con timina y citosina con guanina, es decir, una base púrica con primídica. La función del ARN o ácido ribonucleico es interpretar la información codificada en el ADN y realizar el proceso de síntesis de proteínas que se requieren en determinado momento en un organismo. ¿Recuerda la molécula de ARN? También está formada por nucleótidos, pero en este caso el azúcar es ribosa y en las bases nitrogenadas en lugar de timina hay uracilo. Además, no olvides que el ARN está formado de una sola cadena. El ADN contiene toda la información hereditaria de un ser vivo, es decir, tiene las instrucciones exactas de cómo construir proteínas de cada organismo. Esto significa que cada organismo mantiene las características propias de su especie gracias a su ADN. Las características propias de su especie son genéticas y se encuentran en el núcleo. Allí se almacena toda la información. Cuando llega el momento de reproducirse, es en el núcleo donde se produce una copia fiel del ADN para la formación de células hijas por medio de replicación del ADN. Cuando una célula se va a reproducir, necesita duplicar su información genética. Al proceso de copia mediante el cual se forma una nueva molécula de ADN se llama replicación. Este proceso se realiza en 3 pasos. El primer paso es la enzima helicasa. Rompe las puentes de hidrógeno que unen las 2 cadenas de doble hélice del ADN. El segundo paso es que cada cadena que va a servir de modelo para que ella se coloque nucleótidos y se formen una nueva cadena complementaria. La enzima ADN polimerasa empieza a colocar los nucleótidos correspondientes a la secuencia de la cadena de ADN, es decir, guanina, citosina, adenina, timina. En tercer paso, los nucleótidos de cada cadena forman puentes de hidrógeno y la molécula toma forma de doble hélice. En este participa la enzima del ADN y la ligasa. Y se liberan 2 moléculas de ADN
Cada una conserva una cadena original y tiene una cadena nueva recién elaborada. Por esto, la replicación del ADN es semiconservativa. La síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas es un proceso esencial en los seres vivos y para que se lleve a cabo se requiere participación del ARN o ácido ribonucleico. El ARN lleva a cabo su función en dos etapas. La transcripción. El ARN obtiene la información en el ADN. Esto consiste en una copia del ADN por el ARN mensajero, la molécula que se encarga posteriormente de dirigir la síntesis de proteínas que se requiere en la célula. En resumen, los procesos se llevan a cabo en el núcleo. Son la traducción. Se interpreta la información que el ARN mensajero copió del ADN y se constituye una proteína. El segmento de ADN que codifica la síntesis de una proteína se llama gen, es decir, el ADN está formado por varios miles de genes. El primer paso es la transcripción y consiste en que el ADN se abra para permitir ser copiado después de la enzima ARN polimerasa. Va colocando los nucleótidos necesarios para formar una molécula ARN mensajero complementaria a la cadena de ADN que se está copiando, es decir, guanina con citosina, adenina con uracilo. El ARN mensajero se desprende y sale del medio del núcleo. Para la traducción del ADN es necesario la participación del ARN ribosomal, el cual forma los ribosomas y ahí es donde lleva a cabo la síntesis de proteínas y se inicia la interpretación del mensaje. La información del ARN mensajero se lee en tripletes, es decir, en paquetes de 3 letras. Cuando el llamado codón o triplete del ARN hace transferencia, acarrean aminoácidos componentes de las proteínas y los van colocando en el orden correspondiente de acuerdo con la información que contiene el ARN mensajero. En cada codón del ARNM se va colocando el ARNT, que tenga el anticodón correspondiente y colocará el aminoácido que trae consigo. Los aminoácidos acarreados y colocados en el ribosoma se van uniendo por enlaces peptídicos y dan lugar a la cadena de proteína. Cuando termina la interpretación, el mensaje de la proteína se libera del ribosoma y así se lleva a cabo la síntesis de proteínas.